Muy buenos días, queridos amigos y amigas. En este día, lunes de la 15ª semana del tiempo ordinario, la liturgia de la palabra nos presenta hoy del libro del Éxodo, capítulo 1, versículos 8 al 14 y el versículo 22, el Salmo 122. Nuestra ayuda está en el nombre del Señor. Y el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 10, versículos 34 al capítulo 11, versículos 1. Nos dice el libro del Éxodo: por aquellos días subió al trono de Egipto un nuevo rey que no había conocido a José y dijo a su pueblo: fíjese cómo el pueblo israelita se ha hecho más numeroso y potente que nosotros. Hay que actuar con cautela para que no sigan multiplicándose, pues si se declara una guerra, se aliarán con nuestros enemigos, lucharán contra nosotros y se irán del país. Entonces les impusieron capataces que los oprimieran con duros trabajos, mientras edificaban Pitón y Ramsés, ciudades del faraón, para almacenar. Pero cuanto más los oprimían, más se multiplicaban y aumentaban, de tal modo que los israelitas llegaron a ser un motivo de temor para los egipcios. Por eso los egipcios los sometieron a una dura esclavitud y les hicieron la vida imposible, obligándolos a realizar trabajos extremadamente duros, tales como la preparación del barro para fabricar ladrillos y toda clase de faenas agrícolas. Entonces el faraón dio esta orden a todo el pueblo: arrojen al río Nilo a todos los niños que nazcan, a las niñas déjanlas vivir. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Este texto, al iniciar el libro del Éxodo, que lo leeremos ahora por 2 semanas y media en la lectura ordinaria continua entre semana, nos relata un hecho significativo. En primer lugar, el pueblo de Israel era numeroso. En segundo lugar, el tiempo que había transcurrido ya era mucho. Y dice: y subió al trono de Egipto un faraón que no tenía conocimiento de la presencia de José en Egipto, que hizo traer el pueblo israelita, el pueblo judío, a los israelitas, a los hebreos, a Egipto. En esta región del Gosén, donde ellos se habían ubicado, es en el delta del río Nilo. Habían crecido, las tierras fértiles habían crecido, se habían multiplicado y se hicieron numerosos. ¿Cuán numerosos? Nosotros no sabemos. No hay números exactos de un censo. Pero sí era preocupante justamente en esa región para los egipcios. Y los empiezan a realizar esta esclavitud. Primero con trabajos agrícolas, con capataces que los controlaban y los oprimían. Finalmente, en la construcción y en el armado de los ladrillos, sin darles a ellos medios, si no tenían que ver y rendir de la misma manera, y la opresión se hizo cada vez más extenuante. Pero el pueblo oprimido estaba unido y se seguía multiplicando a tal punto que llega al exterminio de los varones, justamente para quitar de en medio la raza. Es interesante cómo desde el comienzo del libro del Éxodo no trata justamente de la historia de los patriarcas, sino de la historia del todo el pueblo. Rompe. Si el Génesis fue Abraham, Isaac, Jacob, José y los hermanos, acá es ya el pueblo,
el pueblo de Israel. Y este pueblo de Israel, ¿por quién tiene? Es el faraón mismo quien dirige al pueblo. Es el faraón mismo quien gobierna, quien le impone. Pero esa pacífica convivencia se rompió. Por eso decide someterlo a su propia autoridad. Es interesante cómo el pueblo, de ser un pueblo bien acogido, cae por esta desconfianza en la esclavitud. Pero a pesar de la dureza y la crueldad aplicadas, el faraón no ve los resultados que preveía. Y dice, con ironía, el texto marca un puntito. Dice de manera tan linda, pero cuanto más los oprimía, tanto más se multiplicaban y crecían, de modo que los israelitas llegaron a temer, a los egipcios llegaron a temer a los israelitas. Y entonces viene la tarea de la aniquilación del varón. Es el inicio de la trama donde el pueblo tiene un único Salvador, que es Dios. Pero ya no como el Dios de aquel que lo guía, como es Jacob, sino es el Dios de los padres. Y ese Dios hay que invocar. Por eso es interesante cómo frente a la necesidad el pueblo se une. El pueblo empezará a clamar, el pueblo empezará a pedir la gracia de la intervención, el único que escucha, el único que estará atento. Por eso, desde el punto de vista histórico, debemos situar esto más o menos 13 siglos antes, o sea, de la era cristiana, donde cambia la dinastía en Egipto, donde llegan nuevos reyes y el imperio mira de una manera distinta. Y es en ese momento donde el pueblo sufre este revés en esa convivencia. ¿Y cuánto tiempo han pasado? Muchos años. Pero es importante que frente a esta realidad difícil, y si miramos todo el texto, siempre hay personas que el texto deja la puntadita, dice, temen a Dios, las dos parteras, Sifrá y Puá. Son las dos parteras que temen a Dios y protegen a las israelitas y a los israelitas. Y es allí donde Dios va tejiendo un nuevo proyecto de salvación, un nuevo proyecto de vida. Hay que estar atento para ir descubriendo en estos textos que aparentemente marcan una pequeña historia, que Dios tiene sus caminos para que desde las personas mismas Dios va suscitando la salvación. Pidamos a Dios la gracia de poder leer la palabra de Dios con ese sentido profundo de descubrir cómo Dios camina con su pueblo, cómo Dios hoy también camina con nosotros. Que Él nos bendiga y nos acompañe en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan un feliz día y un buen comienzo de semana.